Mis queridas Pepas, son las 8:38 de la mañana. Hoy es viernes 8 de marzo del 2024 y seguimos en esto que se llama Radio Colombia. Como ya es habitual, como nos vamos acostumbrando, hoy es viernes, día de entrevistas. Queremos conocer la visión del país, queremos conocer los políticos, queremos conocer los líderes, queremos ver para dónde vamos y sobre todo, a mí me parece muy importante compartir visiones para lograr construir país. Así que en la mañana de hoy nuevamente tenemos un entrevistado más, un invitado más a nuestro espacio aquí en Radio Colombia. El día de hoy, mis queridos amigos, tengo el placer de presentarles a uno de los congresistas del Pacto Histórico, del Partido Verde. Muchos me dirán, ay, pero solo el Verde. No. Sí. Además, uno de los congresistas del Verde que también hace parte de esta alianza de una nueva Colombia, de los que estamos, digamos, trabajando con el presidente Petro, con las cosas que están saliendo desde acá. Nacido en Sotaquira, Boyacá, el 15 de diciembre del 79, somos de la misma edad, nos llevamos 14 días realmente con Jaime Raúl, es contador público de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado en gobierno y gerencia territorial de la Universidad de Santo Tomás y en gestión regional de desarrollo de la Universidad de los Andes. Inició su camino como líder estudiantil en la UPTC, que consta, universidad en la que llegó a ser elegido como representante al Consejo Académico y posteriormente llegó a la Asamblea de Boyacá en el periodo 2012-2015. Fue en ese periodo el único diputado en oposición dentro de Boyacá. Lideró junto a la comunidad la defensa del medio ambiente y en 2014 evitó la liquidación de 42 hospitales. En el periodo 2016-2019 fue diputado del departamento, líder de la coalición de gobierno con el doctor Carlos Amaya, el ingeniero Carlos Amaya, y ponente de importantes ordenanzas como el Fondo Finca y el Fondo de Educación Superior. Fue precandidato a la gobernación de Boyacá por la Alianza Verde, se desempeñó como secretario de Educación Departamental desde el 2 de enero del 20 hasta el 9 de marzo del 2021 y es representante a la Cámara por la circunscripción de Boyacá en este periodo constitucional con 28.428 votos, abanderando 4 iniciativas legislativas: educación, cultura, salud, bienestar, equidad, desarrollo económico, defensa ambiental, territorio. Presidente de la Comisión Sexta en el periodo de julio del 22 a junio del 23, integrante de las comisiones accidentales de paz, salud mental, ley estatutaria de educación, Juventudes y bancada boyacense. Y lo leo completico porque a veces decimos, ay, el Verde es JP, es Jubilado que hace videos. No, esta gentecita hace. Señoras y señores, le damos la bienvenida entonces a Jaime Raúl Salamanca. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Uy, estamos sin sonido, no lo escucho. Espérate, tenemos un problema con tu sonido. Ahí está, ahí está. Ahí Buenos está, días, ¿cómo listo. estás? Un Muy saludo bien, muy muchas gracias. especial a todas y todos. ¿Cómo me les va? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido, Jaime. Bienvenido a este espacio. Ojalá podamos compartir y debatir. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por construir estos nuevos espacios de debate que son tan necesarios para construir en nuestras diferencias algo que nos ha caracterizado desde que nos conocemos, porque nuestras diferencias han sido amplias muchas veces. Jaime, vamos de una vez al maní de la cosa. Su merced es del Partido Verde, su merced ha abanderado reformas del gobierno Petro, ha estado muy pendiente de estar ahí en la defensa. Cuéntenos desde el Congreso de la República, desde su papel en la Cámara, ¿cuál es la situación actual de las reformas? O sea, ya pasó la de la salud, pero vemos mucho traba, mucho trámite, mucho ausentismo. ¿Cómo van esas reformas y si hay un futuro para poder aplicar esas reformas que a la final son en realidad el camino del cambio? Bueno, nuevamente buenos días a todas y todos acá desde la tierrita, desde Boyacá. Yo creo que efectivamente sí es posible que se avance en un proceso de concertación en donde tanto el gobierno como el Congreso pueda trabajar de la mano para poder sacar adelante un mandato nacional que es mayoritario, que es casi que unánime en el país y fue ese mandato por el cambio, porque todos los colombianos cansados de la clase política que ha manejado este país en los últimos 30, 40 años, tomaron opciones de cambio para sacar adelante reformas que pues hoy lidera el presidente Gustavo Petro. Yo voté por el presidente en segunda vuelta, soy de la Alianza Verde y creo profundamente que estas reformas que se han radicado en el Congreso en su gran mayoría atienden ese llamado nacional, un llamado popular, un llamado mayoritario del pueblo colombiano de que las cosas no pueden seguir como estaban antes. La reforma a la salud ya salió de la plenaria de la Cámara de Representantes. Yo voté a favor de esta importante iniciativa. Creo que es muy beneficiosa para las y los colombianos.
tiene aspectos por mejorar, por supuesto, y le corresponde en un ejercicio real de la democracia al Senado de la República en sus dos debates siguientes, pues enriquecer mucho más esta iniciativa del gobierno nacional. Las otras reformas están en camino, vienen por Senado, la reforma pensional, la reforma laboral. Estamos en las discusiones y a la espera de la reforma a la Ley General de Educación Superior en Colombia. Ya el presidente Gustavo Petro sancionó y puso en marcha históricamente, gracias al apoyo de las y los congresistas, la ley 2301, si no estoy mal es el número de la ley de gratuidad en educación superior, que permite que los jóvenes de Colombia históricamente no asuman los costos de matrícula. Así van las cosas. Soy optimista toda vez que he visto una disposición del gobierno de concertar, de dialogar. Las cosas a veces no son como las pintan. A algunos ministros les falta más, digamos, relacionamiento con el Congreso, pero yo soy optimista, insisto, y ese es el reto que tenemos los congresistas que creemos en la apuesta de cambio del presidente Gustavo Petro, de recoger consensos, de construir consensos y hacer posible el cambio por el cual votaron casi que todos los colombianos. Es un trabajo político, ¿cierto? O sea ahí, digamos que a este presidente o a ustedes como parlamentarios les tocó un trabajo parlamentario mucho más fuerte del que existía antes cuando digamos que el Congreso obedecía al presidente a rajatabla, ¿cierto? Es que hay que entender una cosa, el mandato de cambio no lo puede desconocer el Congreso, pero también el gobierno no puede desconocer que la conformación del Congreso, tanto en Senado como en Cámara, es mayoritariamente, digámoslo así, de mirada distinta a la del gobierno. Es decir, nosotros somos una minoría, usted lo decía, nosotros somos las minorías de este país, hoy también representadas en el Congreso de la República. Y eso obliga a que el gobierno tenga que ceder en ciertas cosas, no en lo fundamental, obviamente, pero sí recoger miradas distintas de otros partidos, tal vez partidos tradicionales, pero siguiendo una línea esencial de cambio que fue el mandato que todos los congresistas debemos entender que todo el pueblo colombiano exige. Bien. Ahora, aquí hay una cosa y es, ustedes son los verdes, ¿no? Entonces, el fantasma de los verdes, yo no sé qué tal, pero uno a veces, o la mayoría de las personas no ve el papel de aliado del gobierno de los verdes, o sea, como que no lo dimensionan, como que el accionar de los no aliados es tan fuerte que no se ve. ¿Cuál ha sido ese papel y cuáles son los triunfos que ustedes como verdes, sí, por ejemplo, lo he visto a Carolina muy activa, lo he visto a usted, he visto a Duvalier, los he visto, cuál es el papel que ustedes sienten que han cumplido como aliados del gobierno? Bueno, el Partido Verde ha venido creciendo de ser un partido pequeño a ser uno de los partidos con mayor proyección en Colombia, pero ese crecimiento ha recogido tendencias de distintas miradas políticas y digamos que hoy hay, yo diría que unos tres grupos así importantes dentro del Partido Verde. Unos que claramente en un ejercicio de independencia casi tirada a la oposición, pues están muy alejados de la apuesta de cambio del presidente o por lo menos han planteado duras críticas al gobierno de Gustavo Petro. Hay en esa línea hay referentes como el senador JP o la representante Miranda, otros congresistas que han estado ahí, digamos, planteando reparos y propuestas alternativas a lo que desde el gobierno se ha venido planteando. Hay una línea muy afín al presidente Petro, que es casi que una línea Colombia Humana Verde, que tiene, por ejemplo, a congresistas como el senador Inti Asprilla o a la senadora Marta Alfonso, quien fue, digamos, ponente de la reforma a la salud, que son muy cercanos desde esa mirada ideológica al pacto histórico y estamos nosotros, digamos que somos un grupo de la mitad que aunque muchos de nosotros no votaron por Petro, yo sí voté por Petro en ese grupo, hemos estado acompañando al presidente y hacemos mayorías para garantizar que el verde continúe apoyando con un sentido crítico y propositivo el gobierno del cambio. Tal vez, como tú lo dices, no somos tan visibles como otras compañeras y compañeros que tal vez en redes sociales, mediáticamente son muy visibles, pero la verdad es que hemos estado ahí sacando adelante reformas importantes y ayudándole al gobierno también con un sentido propositivo. La mayoría del Partido Verde ha sido fundamental
y esto hay que decirlo, para que avancen, por ejemplo, en el Congreso de la República, en el caso de la Comisión Sexta, en donde yo estuve, una modernización del Código Nacional Ferroviario que hacía 100 años no se hacía en Colombia y que este gobierno está adelantando en su trámite en el Congreso, o la ley de educación superior que mencionaba, que hoy tiene unos recursos históricos, que no es la reforma a la ley 30, porque esa viene en camino, pero sí es un avance histórico que convierte lo que antes se llamaba matrícula cero en una política de Estado, en una política de gratuidad encaminada a ayudar a garantizar acceso y permanencia en la educación superior en nuestro país. Y así muchas iniciativas, la prohibición de las corridas de toros. Estamos a un debate solamente de que se vuelva ley de la República por fin la prohibición de las corridas de toros en Colombia, la lucha porque de verdad el país, la educación, lo social tenga un papel protagónico sin corrupción y luchando precisamente por los nadies y las nadies de los que hablaba nuestra vicepresidencia Francia Márquez. Genial, Raúl. Muchas gracias por eso, porque sí es algo que no se les ve, ¿sí me entiende? Y que hay que reconocerlo. Muchas veces nos quedamos en las broncas, nos quedamos en el color, son los verdes, total, y no se les ve, ¿sí? Ahí sí le haría una crítica constructiva de sus compañeros se volvieron influencers y les tapan lo que hacen ustedes porque sus mercedes no le botan tiempo a las redes. Y hablando de sus compañeros de partido, o sea, ¿cómo es la convivencia entre tanta diferencia en ese verde? O sea, ¿cómo es aguantarse a JP? O sea, usted no hace por ahí una reunión de esas, uy, este man sí, definitivamente, no, sí, no es un descubrimiento nuevo. Usted mismo lo dijo, ¿sí? Usted dijo la vez pasada, dije, los verdes de derecha no son un descubrimiento nuevo, no son mayoría, pero son muy visibles. Dijo usted, yo lo respeto, pero la verdad no me representan, pues he insistido que el Partido Verde no es un partido de derecha. Léanse los estatutos, por favor. Muy personalmente, si es una pregunta más de mamar gallo y eso, ¿cómo es la convivencia? O sea, usted no llega y dice, uy, este mancito, sí, definitivamente. ¿No le dan ganas de Sí, cogerlo y sacudirlo? hay momentos difíciles, por supuesto, porque tenemos miradas diametralmente separadas y uno no entendería cómo este tipo de, digamos, de políticos coinciden en una casa que no es de derecha, porque el Partido Verde no es un partido de derecha, es un partido que ideológicamente está ubicado en la socialdemocracia, es un partido de izquierda, de centro izquierda, que ideológicamente defiende la vida y las coincidencias con Gustavo Petro pues son naturales, o sea, desde lo ideológico. Hay razón distinta para estar ahí, estaríamos en el lado incorrecto de la historia si le hacemos oposición al primer gobierno alternativo de nuestro país. Y esto diciendo que no soy de pacto histórico, ni no soy petrista, yo soy un verde convencido de que hay que apuntarle a lo alternativo y esperaría que si en algún momento el Partido Verde llega a dirigir el país, pues la gente de la izquierda esté acompañándonos a nosotros también, porque no podemos permitir más Iván Duques gobernando Colombia. Esto también debemos tenerlo ahí de saber que las minorías se tienen que unir para ser mayorías, y tú lo dijiste hace un rato, que me parece importante. Es difícil, obvio, pero también hay puntos en donde nos coincidimos y pues bueno, esperaremos ahorita qué sucede si se vuelve ley de la República, la ley del transfugismo, y si no tendremos que, como todo en este país, aprender a convivir desde la diferencia, y eso también es un reto no solamente en el Partido Verde, sino en el Congreso, en la política y en la sociedad. No todos pensamos lo mismo y es importantísimo construir consensos a partir de lo que nos une y no quedarnos en lo que nos separa. Diametralmente pensamos distinto con Miranda, diametralmente pensamos distinto con el senador JP, pero bueno, pues también tenemos diferencias con algunos compañeros que de una u otra manera quieren que el Partido Verde sea un apéndice del pacto histórico, y yo creo que tampoco hasta allá. Nosotros tenemos una identidad propia que nació desde la ola verde con Antanas Mocus, y pues nada, la defenderemos en el argumento va y en el argumento viene, y eso hace que pues ya llevemos ya varios años conviviendo con políticos de centro derecha como Enrique Peñalosa y otros personajes, pues que uno diría, ¿de dónde en el verde? Pero pues ese es el verde, el verde es Colombia, hermano.
Uy, esa frase sota, Jaime. Bueno, Eso es. pero sí hay que convivir en la diferencia. Yo quisiera recordar un episodio que vivimos con John Pérez. Alguna vez con John Pérez estábamos parados en la Plaza Bolívar, pasó Ciro Ramírez y nos saludó a ambos, muy efusivamente, pues normal, sí, hola, hola, y yo nos miramos, ¿usted por qué conocía a ese señor? ¿Usted por qué conoce a ese señor? Y hay una sola deducción, somos vecinos. O sea, aquí todos somos vecinos, aquí todos nos conocemos la cara, aquí pues la provincia es así, ¿no? Todos sabemos quiénes somos, indiscutiblemente construimos y hacemos política desde muchos ángulos diferentes, sin acahuetear el delito de algunos políticos que lo hacen, como le acaba de pasar a Ciro, pero uno vive acá y es la manera de construir país. Y es una cosa que siempre, digamos que los ha caracterizado, yo sí los puedo defender en eso, porque el movimiento en el que nos conocimos, que fue el movimiento estudiantil, fue un movimiento que surgió de una necesidad que tenía la universidad y un momento que dijimos, somos diferentes, pero tenemos un mismo objetivo. Raúl, estás aspirando a un cargo en las mesas directivas del Congreso de la República, estás aspirando a llegar a las presidencias, estás aspirando a llegar a lo alto del Congreso de la República. Además de lo que uno gana en hoja de vida y lo que gana, digamos, en el poder, ¿qué vas a hacer en esa presidencia? ¿Por qué sería bueno tenerte allá? ¿Y tú qué tienes de diferente a los demás para que, digamos, es el momento de Raúl? Bueno, pues un poco contarle a la gente que en esas mismas tendencias del Partido Verde hay posiciones que han puesto sobre la mesa que llegue a la presidencia un verde que sea cercano al gobierno, pero que también le dé garantías al Ejecutivo de independencia, autonomía y de poder de incidencia en los grandes acuerdos nacionales que se tienen que construir para hacer posible el cambio. Allí mi nombre ha salido dentro de una baraja amplia de candidatos del partido que pues a mí en lo personal me honra muchísimo. Yo fui presidente de la Comisión Sexta de la Cámara el primer año en este Congreso y logramos sacar importantes reformas sin aplastar a nadie y escuchando todas las voces de los distintos sectores políticos que hacen parte de esta comisión, que es la donde se tratan temas de transporte, educación, telecomunicaciones, cultura, entre otros. Eso hizo que sectores que, digamos, no son tan afines al gobierno piensen en, bueno, más allá de tener un congresista amigo del presidente, que pues efectivamente tengo cercanía con las políticas del gobierno del cambio, también necesitamos a alguien que nos dé garantía a todos los sectores políticos para poder, digamos, sacar adelante nuestra agenda y también poder aportarle a esa mirada de cambio que proponen los ministros en cada uno de los proyectos de ley y las reformas a la Constitución, que se llegan al Congreso para poder trabajarse y discutirse. Yo humildemente he dicho que antes de llegar a un escenario de plenaria a poner mi nombre sobre la mesa realmente como candidato, pues espero las decisiones de mi partido y espero que el partido asuma una posición de qué línea política es la que nos va a representar en la presidencia de la Cámara. Si la línea más, digamos, independiente, oposición, por llamarlo de alguna manera, si una línea muy, muy cercana al presidente, como les comentaba, a través de, hay candidaturas, la de Martica y la de Santiago Osorio, o de pronto piensen en alguien como quien les habla, que tal vez recoge la esencia de la pluralidad del Partido Verde y que es capaz de recoger a otros sectores para poder, digamos, garantizar que haya, digamos, una presidencia verde que le dé garantías a todos, al gobierno y al Congreso. Yo creo que aquí no se puede decir que el Congreso tiene que estar alejado del presidente y que la separación de poderes y qué tales, no. Yo creo que sí debe haber un diálogo con el Congreso porque debe haber un trabajo en equipo, ¿sí? Sin regalarnos al presidente, pero tampoco sin decir es que nosotros somos el Congreso y el presidente no se acerca, no, hablar, dialogar, argumento va, argumento viene. Y en eso es como lo que pues yo haría, nada distinto haría lo que hice en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Y fue hacer un ejercicio de respeto a las diferencias, de construir con las distintas bancadas, de sacar adelante las reformas del cambio. Nosotros no podemos como Congreso, y en eso yo siempre he sido muy respetuoso de todos, inclusive de los congresistas de la oposición, pero nosotros no podemos dejar de discutir las propuestas que lleguen tanto del Congreso como del gobierno sobre los cambios estructurales en los distintos temas por el cual hubo un estallido social en nuestro país. Entonces, ¿qué haría? Garantizar los debates y que en los debates, en la democracia, se tomen las decisiones.
pero no permitir ausentismo, no apostarle a desbaratar el quórum, sino más bien convocarlos a todos a decir, hermanitos, aquí así nos toque trabajar los 8 días de la semana, vamos a trabajar, argumento va, argumento viene, dándole garantías a todos para que estén. También haciendo control político, porque el control político también le ayuda al gobierno. Y esto es importantísimo porque cuando el gobierno es intocable allá y nadie lo mira y nadie le pone la lupa, pues también a veces pasan cosas como las de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, por ejemplo, Ujú, en ujú. donde es necesario no estar ahí y el control político no lo puede hacer o sea, es decir, no lo debería hacer el Congreso principalmente y no solamente algunos medios de comunicación. Entonces, en eso también ahí yo estaría trabajando muy duro. Pero aún falta mucho camino, René. Yo espero primero el apoyo del Partido Verde, después el apoyo de la coalición de gobierno, porque pues mi candidatura vendría pues bajo la base de la coalición con la que he estado trabajando y votando, con los amigos del partido, del Pacto Histórico, de Comunes, de Paz, con la gente de la U y del Partido Liberal que han estado firmes con el presidente, con algunos conservadores que han estado desde la diferencia apoyándonos a nosotros e inclusive con algunos congresistas de oposición que, por ejemplo, se apartan de esas miradas, digamos, de centro derecha del verde por ciertas diferencias que se tienen y que, digamos, dicen, nosotros no necesitamos alguien dándole madera al gobierno desde la presidencia, sino necesitamos alguien que tienda puentes para que la oposición pueda también ejercer su derecho de una manera constructiva. Entonces, hay opciones. Boyacá, yo soy de Boyacá, para los Sí. que Bueno, están los que no allá lo saben. conectados y que no lo saben, Boyacá no tiene presidente de la Cámara hace 50 años y sería histórico para mi departamento. Yo estoy trabajando duro, pero también con los pies en la tierra, porque pues la favorita es Catherine Miranda. Ustedes saben que ella fue jefe de debate del presidente Petro y aunque su camino hoy se ha ido para otro lado, pues tiene un bagaje y un recorrido grandísimo. Yo soy un man que viene de provincia, que sería un presidente de las regiones, que sería un presidente muy interesado en escuchar a todas las bancadas con una mirada más allá de lo capitalino, pero pues que también entiende que no es fácil llegar porque como todo provinciano que llega a la capital a hacerse notar y hacerse respetar y ganarse un respeto, no es fácil, pero yo creo que lo he logrado y por eso mi nombre está dentro de los favoritos para ser el próximo presidente de la Cámara. Bien, muy bien, Jaime Raúl. Ojalá, ojalá lo logres y es muy bueno conocer tu visión y es muy bueno que nos entendamos. Aquí muchos saltan y el verde, el verde, el verde. No, maestros, construimos en la diferencia y eso es muy importante. Jaime Raúl, ya para terminar, por encima de todo lo que pasa en el Congreso de la República y tal, y porque tenemos algunos paisanos acá conectados, ustedes son gobierno, ¿no? Vienen de ser gobierno, han sido gobierno durante mucho tiempo acá. Son el verde de Boyacá, nosotros sabemos muy bien cuánto poder ya ocupan ustedes acá y todo lo que han construido, porque se han construido acá. Hemos sido compañeros universitarios, venimos casi desde la lucha estudiantil y todo esto lo conocemos. Carlos, en el momento de la campaña, estuvo visitando Bucaramanga, estuvo haciendo campaña inclusive con el señor Rodolfo, un momento en el que el hoy gobernador, digamos que todos lo sentimos como en una oposición, pero finalmente Carlos se acerca al gobierno nacional, hay un acercamiento entre Carlos Amaya, este sector del verde que son ustedes, y Petro. Y a mí me parece un golazo para Boyacá. Muy sinceramente y honestamente me parece un golazazazo para Boyacá, porque van a traer las políticas de Petro. Yo quiero que usted nos cuente qué se viene para Boyacá con esa alianza que superó diferencias electorales y trabaja en lo político por el departamento. Mira, René, antes de responderte, en el verde Boyacá pasa lo que pasa en el verde a nivel nacional. Hay tendencias y hay miradas que, digamos, son muy afines o fueron muy afines. Digamos que es una tendencia. Boyacá es muy conservador por su naturaleza, la esencia mayoritariamente es esa su mentalidad. Y pues en la campaña presidencial anterior votaron por el doctor Rodolfo Hernández. Hay sectores de centro izquierda como quienes hablan que pues nunca en la vida va a estar allá y afortunadamente Amaya en su liderazgo digamos que ha permitido que esa diferencia y esa pluralidad
O sea, Wilmer Castellanos no es lo mismo que Jaime Raúl Salamanca, o sea, diametralmente distintos ideológicamente hablando, pero ambos estamos trabajando de la mano de esta apuesta de cambio, pensando también en el departamento de Boyacá y pensando en lo que nos une, lo importante, en esa mirada de poder lograr que Amaya y Gustavo Petro hagan un trabajo de la mano. Ahí está, por ejemplo, Pedro Suárez, que ha sido un excelente congresista también de Pacto Histórico, que ha hecho una tarea importante también tendiendo puentes y nosotros hemos hecho lo propio. La cercanía hoy de Amaya con el presidente es una cercanía que le favorece al país porque Amaya también es una figura nacional y también convoca liderazgos en otros departamentos, con decirte que, y esto se los digo a quienes tienen la prevención de Carlos Amaya porque el man votó por Rodolfo, pero la bancada, digamos, la bancada Amaya en el verde es una bancada importante y esa bancada es una de las que más ha sostenido la idea de que el Partido Verde tiene que permanecer en la coalición de gobierno y se ha apartado de las voces que llaman a la independencia o a la oposición. Nosotros hemos estado ahí porque creemos, además Carlos es un man que también viene del movimiento estudiantil, que tiene coincidencias con Petro en las miradas por la educación, en la lucha por la educación. Tienen diferencias, obviamente, como todo, yo mismo también tengo algunas diferencias con algunas posiciones desde el gobierno nacional, pero eso no significa que no estemos trabajando y que no seamos capaces de lograr grandes cosas. ¿Cuál es el problema? Yo respondiendo tu pregunta ahora sí, es que el señor Duque y su combo, pues que ha gobernado este país históricamente, dejaron toda la plata comprometida, René. Y en eso ha sido muy berraco, pues, para Petro, y yo creo que también a veces la gente que no está metida en esto no entiende el desespero del presidente, porque él le quiere cumplir al país, pero resulta que dejaron todo amarrado. O sea, desde los funcionarios que, digamos, en un ministerio tienen miradas totalmente diferentes a las del presidente, que les dice, no, es que ya la manera de ejecutar los recursos es esta y esta, y no se mueven un centímetro. Muchos de esos tecnócratas que están ahí, pues no es que los tecnócratas per se sean malos, sino que son tecnócratas de derecha, tienen una mirada totalmente diferente a la del gobierno a la que está hoy gobernando este país, hasta el presupuesto, y está comprometidísimo en muchas cosas y eso hace difícil. Por ejemplo, ayer estábamos en una audiencia que convocó Pedro Suárez para hablar de la Ruta de los Libertadores, una vía muy importante que firmó, se pactó entre el gobierno nacional y los gobiernos de Arauca, Casanare y Boyacá, producto del bicentenario de la campaña libertadora, y es una vía que tiene unas dificultades inmensas, no solamente en ejecución, sobre todo en financiación, porque no hay plata para poder garantizar los recursos y así está una cantidad de proyectos que dejaron amarrados y comprometidos a través de vigencias futuras. Aún así, yo creo que para Boyacá le vienen grandes cosas en materia de desarrollo agropecuario. La ministra Mojica, contrario a lo que dice Pachón, ahí tenemos diferencias con César, es una ministra muy pila, la ministra de Agricultura. Yo creo que la ministra de Vivienda también está dándole un vuelco muy importante a lo que es la política de vivienda y de saneamiento básico en Colombia. Se viene la reforma a la ley de servicios públicos y es una reforma que vamos a discutir en mi comisión, en la comisión sexta. Y el ministro William Camargo es un man que la tiene clara. Es upetecista también como nosotros y el hombre es un excelente ministro de transporte y estoy seguro que va a solucionar todos los chicharrones, solo que eso no se logra de la noche a la mañana. De ahí la importancia que entendamos que el cambio no se da solamente en 4 años, sino que es un proceso en el cual hay que insistir, persistir y nunca desistir. Yo creo que a Boyacá le vienen cosas muy positivas, pero también entendiendo que de la noche a la mañana Gustavo Petro no va a solucionar los problemas, que estos manes 40 años gobernando Colombia no lo hicieron y porque no quisieron, porque tenían la oportunidad de hacerlo y no tenían hoy las condiciones y las manos tan amarradas como las tiene el presidente. Nos toca trabajar en equipo, de ahí la importancia de que Amaya esté cercano al presidente. Nos toca convocarnos a todos los congresistas y dejar de andar pidiendo ministerio por ministerio cositas pequeñas, sino decir, hombre, venga, comprometámonos con los temas importantes de Boyacá, el agua, la educación.
miremos el desarrollo agropecuario. Este es un departamento con una zona rural importante en donde se necesita proteger el medio ambiente. Por ejemplo, sacar nuestros productos y comercializarlos, garantizar que los jóvenes no se vayan a la guerra, hay que firmar la paz, parceros. Acá hay presencia del ELN y no podemos estar diciendo que la tal paz total es una vaina que no tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Ahí hay una agenda común que no solamente está en las grandes obras o en la doble calzada, que es como lo que todo el mundo apunta, sino que es esa agenda social de, bueno, el presidente Petro le va a dar subsidios a los viejitos de Colombia y les va a dar dignidad en sus últimos años. Pues hermano, Boyacá tiene una cantidad de población que está en ese rango, que está olvidada, que está en la soledad más tremenda, porque tiene un fenómeno muy importante, queridos televidentes, queridas personas que están ahí conectadas, y es que la gente, como Boyacá queda tan cerquita de Bogotá, los jóvenes se van para Bogotá y dejan a sus viejitos botados. Y esos viejitos hoy son los que el presidente Gustavo Petro está y el gobierno nacional está tratando de atender con sus políticas sociales. Entonces, ¿cómo no decir que a Boyacá le va a ir mal con Petro? Lo que pasa es que ahora, también, mire, le pongo otro ejemplo con los empresarios. Perdónenme que me extienda, pero es Sí, que sí, la sí. verdad es No, que no. en Fresco, fresco. Boyacá le dan muy Es duro que a no, Petro a mí sí me y, gusta que se y, esté extendiendo, porque le das no, mucho palo al verde y no saben que sí están no, ayudando. Dale. y nos dan le dan palo a Petro y aparte nos dan palo a quienes estamos con él, porque nos tratan de mermelados, de torcidos, de no sé qué, no crea. A los verdes nos dan tanto la gente de izquierda porque cree que somos unos, no sé, allá manes repailas, y la gente derecha nos da porque estamos apoyando a Petro. O sea, nosotros nos dan por lado y la pucha, eso. Pero pille, mire, decía, Vete. al presidente, a Boyacá le va a ir bien toda vez que la agenda social es una agenda histórica que de verdad vale la pena apoyar. Y yo creo que en esto, el hecho de tener, por ejemplo, jóvenes ya estudiando de manera gratuita en las universidades, pues es que, hombre, los jóvenes de Boyacá se benefician de esas políticas del gobierno. Y no son solamente las grandes obras, porque de anuncios de grandes obras estamos hechos y no se ven esas obras realmente donde se necesita. Hoy, digamos que yo veo que la comunicación entre Amaya y Petro es muy buena, y si yo llego a ser presidente de la Cámara, pues también, aparte de garantizar que avancen las reformas en Colombia, pues yo voy a aprovechar esa condición para acercar aún más y tender puentes entre el gobierno nacional y Boyacá. Listo, Jaime Raúl, mi hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Créame, el debate es muy bueno y la construcción en las diferencias es algo súper, súper importante que tiene que entender nuestro país. Yo le deseo la mejor de las suertes en su carrera política. Ojalá lo escuchen, se logre ver, logremos que ese trabajo que se hace mancomunadamente con el gobierno y que hemos realizado inclusive desde la campaña de la segunda vuelta se vea. Lo felicito por su trabajo, por lograr lo que hace y ojalá nos vayamos encontrando otra vez en el camino, dentro de la misma diferencia, pero también entendiéndonos y tratando de construir las cosas. Mi hermano, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias, ojalá tenga un hermoso día y no sé si quiere despedirse de la audiencia, si quiere decir algo. Bueno, René, gracias por su generosidad. Efectivamente, desde la diferencia estamos construyendo país. Invitar a los colombianos a trabajar desde una perspectiva de unidad y de entender que de verdad el cambio es necesario en nuestro país. Que hay gente olvidada, que hay gente que está en la muy mala y que no podemos estar en esa mirada individualista y liberal, en el mal sentido de la palabra, pues liberalista, como en Chile, como en Argentina, perdón, La con mi ley, libertad, carajo, sí. y miradas, sí, paila, que nosotros pensemos que la verdadera libertad es aquella que se entiende como una libertad popular, como la libertad del otro, la libertad común, la libertad del pueblo colombiano, que se da también en unas condiciones de dignidad y de justicia social. Y por eso debemos trabajar muy duro todos, independientemente de las miradas políticas. Un abrazo muy grande, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales también y nos ayuden a ser visibles, porque René, todo este tema de que solamente se ven a 2 o 3 congresistas del verde, cuando somos la mayoría congresistas que estamos haciendo un ejercicio muy, muy propositivo, pues también se da porque la gente no nos conoce. Y si usted me permite mi cuñita, mis redes sociales son @Jaime Raúl ST, @Jaime Raúl ST, y ahí se van a dar cuenta que hay verdes coherentes, que hay verdes
jugadísimos por Colombia, por esas minorías que merecen ser mayorías, que yo creo que es la frase con la que usted ha resumido muy bien en el programa de hoy lo que está sucediendo en Colombia. Listo, mi hermano. Muchísimas gracias por asistir y pues nos estamos viendo por ahí en la callecita. Listo. Chao, Jaime Raúl. Listo, mis queridos amigos. Ese era Jaime Raúl Salamanca, congresista del Partido Verde. Otra mirada, una mirada diferente. Sé que a algunos les molesta, sé que algunos recuerdan a Manguito, sé que algunos recuerdan otras cosas, pero es necesario hacerlo. Les recuerdo que las mejores entrevistas de Jaime Garzón no se las hizo a nadie de la izquierda. No. Las mejores entrevistas de Jaime Garzón se las hizo justamente a la gente de derecha. Este es Jaime Garzón. ¿Usted no es hijo de ese doctor, de un maestro que era el primer maestro del humor que se llamaba Salustiano Tapia? El mismo. Sí, claro, el hombre era del barrio, sí lo recuerdo muy bien. Alma bendita, ¿quién iba a saber que le iba a salir un hijo así de cafre, no? Debe sí construir la diferencia. Yo puedo contar solamente un pedacito de nuestra historia con mis amigos del Verde, y es que nosotros hemos tenido serias, garrafales y fuertes diferencias desde el movimiento estudiantil, desde las cosas que pasan aquí en el departamento, desde la campaña presidencial, pero si hay algo que uno tiene que tener claro es que esas diferencias no son razones para odiarnos, para matarnos, sobre todo para bloquearnos. Aquí, bienvenidos. Hace 8 días tuvimos a Pedro José Suárez Vaca del Pacto Histórico y efectivamente le estuvo aquí contándonos, y también tendremos mucha más gente del Pacto Histórico y del Gobierno Nacional para que nos cuente qué están haciendo desde el liderazgo popular. Pero también es muy valioso escuchar la otra parte y aprender a escuchar a la contraparte, a saber entender y convivir con ella. Es algo pero muy importante, por eso lo resalto aquí en el programa, y agradezco a Jaime Raúl por aceptar la invitación.